Oye esto, a los 10 años, mi mundo era perfecto. Vivía en una finca en el valle de Zapotitán, un lugar donde el sol pintaba los cerros de dorado y el aire olía a mangos maduros. Mi padre, Sebastián Miranda, era mi héroe, pero todo cambió cuando él enfermó. Mi madre mostró su verdadero rostro, y mi vida se convirtió en una pesadilla. Lo que pasó después es tan increíble que parece sacado de una película. Quédate hasta el final, porque esta historia tiene un giro que no te esperas. Hola, soy Lucrecia, y esta es mi historia. En 1938, yo era una niña de 10 años. Mi padre, un hombre fuerte de 52 años, había comprado nuestra finca con sudor y una hipoteca que parecía no tener fin. Éramos solo nosotros dos, o al menos así se sentía. Él me adoraba y yo lo veía como un gigante. Las noches eran mágicas. Se sentaba con su guitarra, tocando canciones de José Alfredo Jiménez, mientras la radio Cadena Central traía la voz de Pedro Infante. Nos subíamos a los árboles de mango, comíamos hasta mancharnos la cara y mirábamos el valle extendiéndose como un lienzo verde. Asábamos plátanos, los untábamos con crema y los acompañábamos con chocolate caliente. Esos momentos eran mi paraíso. No había escuela cerca, pero mi padre, que había aprendido a leer y escribir en el ejército, se convirtió en mi maestro. Con un lápiz gastado y un cuaderno, me enseñó a formar letras y a descifrar palabras. Los domingos eran especiales. Íbamos al pueblo con mi madre, Marina, de 46 años. Primero, a misa, donde el olor a incienso llenaba el aire. Luego, a la tienda de abarrotes. Mi padre compraba lo necesario para la semana: harina, frijoles, un periódico para estar al día y practicar mi lectura. Siempre me traía dulces, un pequeño tesoro envuelto en papel. Él no era tacaño, pero sí cuidadoso. «El dinero cuesta, Lucrecia», me decía, con una sonrisa que escondía años de trabajo duro. Mi madre, en cambio, no entendía eso. Quería joyas, vestidos caros, un automóvil para visitar a la familia. Mi padre se negaba. En el campo, los caballos tienen alma. No necesitan gasolina ni mecánicos, decía. Yo estaba de acuerdo. No necesitábamos nada más que nuestra finca y nuestra rutina. Pero algo estaba roto entre ellos. Mi madre dejó de ocuparse de la casa. Dormían en cuartos separados. Empezó a hablarme con desprecio, como si herirme fuera su forma de atacar a mi padre. «Eres igual de terca que él», me decía, con una mirada que cortaba. Mi padre lo notó, y las discusiones entre ellos se volvieron gritos que resonaban en la casa. Yo, a mis 10 años, no entendía del todo, pero sentía el peso de su distancia. A pesar de todo, me aferraba a mi padre. Me encantaba ayudarlo en el campo, aunque nunca me lo pidió. Cosechábamos pepinos y tomates, secábamos frijoles bajo el sol, tapizcábamos maíz. Yo corría entre las gallinas, recogía huevos con cuidado y aprendía a ordeñar las vacas. Cada tarea era una aventura porque estaba con él. Pero un día, todo cambió. Mi padre, siempre fuerte, empezó a debilitarse. Una enfermedad extraña lo atrapó. No tenía energía, apenas comía. Solo aceptaba comida si yo se la llevaba, con una sonrisa débil que me partía el corazón. Durante esos meses, mi madre tomó el control de la finca. Era buena administrándola, pero la casa se volvió un lugar frío. Las provisiones se reducían y si me comía una naranja, me reprendía como si hubiera cometido un crimen. 6 meses después, mi padre murió. El funeral fue un eco de su sencillez. Café, pan, pocos asistentes. Mi mundo se derrumbó. El tiempo empezó a arrastrarse. Antes, iba al campo por amor a mi padre. Ahora, era mi obligación. Trabajaba de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Al llegar a casa, exhausta, debía cocinar mi comida y lavar la ropa de mi madre, que no hacía nada más que recoger las ganancias de la finca. Un día,
Apareció con una pulsera de oro reluciente. No pude evitarlo y dije, a papá no le habría gustado. Su rostro se endureció. Me golpeó con tanta fuerza que caí al suelo. Insolente, gruñó, y me mandó a dormir con las gallinas. Una noche encontró una barra de chocolate entre mis cosas. La verdad, había vendido 6 huevos para comprarla. No sabía si eso era robar, pero en mi cabeza esos huevos eran tan míos como de la finca. No le importó. Me golpeó de nuevo hasta que mis gritos se mezclaron con el canto de los grillos. Me subió a su caballo y cabalgamos por 2 horas hasta una montaña desolada. Me bajó y con una voz helada me dijo, no vuelvas o te mato. Me dejó ahí, sola, con 11 años, en medio de la nada. No sé cuánto tiempo estuve sentada en el camino, llorando. Una señora lugareña me vio y se acercó. Le conté todo, entre sollozos. Ven conmigo, dijo. Me llevó a su casa, pero no era un hogar. Me convertí en su empleada doméstica sin sueldo. Lavaba, cocinaba, cuidaba a sus hijos tranquilos. Al principio parecía un refugio, pero una noche su esposo entró en mi cuarto. Si hablas te echo, susurró. Noche tras noche se repetía. No podía escapar, quedé embarazada. Mi delgadez no pudo ocultar mi barriga por mucho tiempo. Una noche la señora nos encontró, me gritó ofrecida y me echó con una bolsa pequeña donde apenas cabían mis cosas. Esa misma noche toqué la puerta de una tienda de abarrotes donde solía comprar. La dueña, una mujer amable, me vio llorando y me dejó entrar. Le conté mi historia, apenas pudiendo hablar. Me dio comida, una cama y dijo, hablaremos mañana. Me quedé a trabajar en su tienda, haciendo de todo. Ella empezó a pagarme, y allí nació mi hijo, Sebastián, en honor a mi padre. Por primera vez en meses sentí un poco de paz. A los 14 años conocí a Víctor, un albañil que trabajaba cerca. Me hablaba de amor, de un futuro juntos. Yo, ingenua, le creí. Me fui con él, y al año siguiente nació mi segundo hijo, al que nombré Víctor. Pero el amor que prometía no existía. Era cariñoso un día, indiferente al siguiente. Una noche me abofeteó porque le dije que no cocinaba para borrachos. Ese golpe despertó los recuerdos de mi madre. No podía seguir así. Tomé a mis hijos y subí a un autobús. Llegamos a otro pueblo buscando a una amiga, pero no la encontré. Dormimos en el atrio de una iglesia, con el frío calándome los huesos. A la mañana siguiente, un vendedor de pan en bicicleta nos vio. Sin que dijera nada, me dio una bolsa de pan y pagó café y leche para mis hijos. Ese gesto tan simple fue como un abrazo. El pan, el café, la leche, sabían a amor puro. Pasamos días pidiendo limosna en el atrio, recibiendo el pan de aquel hombre bondadoso. No había misas, el cura estaba fuera del país. Un sábado mi amiga apareció. Me llevó a su casa de barro donde vivía con su madre. No puedo conseguirte trabajo con hijos, pero quédate todo lo que quieras, dijo. Su madre adoraba a los niños y por un tiempo tuvimos un hogar. Pero un día un hombre llegó pidiendo agua para su auto. Era culto, serio, pero inspiraba confianza. La madre de mi amiga lo invitó a tomar café de olla y panecillos. Mientras charlábamos, preguntó mi nombre. Lucrecia Miranda, respondí. Su rostro cambió. Conocí a un Sebastián Miranda en el ejército. Tendría una hija de tu edad, dijo. Me temblaron las piernas. Le conté que era mi padre. Le narré mi vida, desde la finca hasta ese momento. Se fue prometiendo volver, dejándome dinero para mis hijos. Días después, regresó con alimentos, pañales y un citatorio para mi madre. Era el secretario de un juzgado y había hablado con un juez. Un abogado, indignado por mi historia, tomó mi caso gratis. La primera audiencia fue un circo. Mi madre llegó con joyas caras, un auto nuevo y 2 abogados feroces. Se presentó como una madre amorosa,
diciendo que mi rebeldía la había destrozado y que la finca estaba en ruinas por mi desaparición. Mi abogado estaba preparado. Presentó extractos bancarios, compras de propiedades, viajes al extranjero. El juez escuchó y dijo que dictaría sentencia en 6 semanas. Al salir, mi madre se acercó y siseó: muerta de hambre, tú y tus hijos seguirán mendigando. Esas 6 semanas fueron eternas. Los abogados de mi madre intentaron contactarme, ofreciendo una compensación para que abandonara el caso. El secretario me escondió en su casa, sabiendo que esa suma podía tentarme. El día de la sentencia, mi madre cambió de táctica. Me abrazó frente al juez, besó a mis hijos, llevó peluches, actuando como la abuela perfecta. Pero el juez no se dejó engañar. Leyó el veredicto con voz firme. Señora Lucrecia, viuda de Miranda, sin testamento, la ley otorgaba partes iguales de la finca a usted y su hija. Las pruebas muestran un abuso imperdonable. Este tribunal le otorga a su hija los derechos completos de la finca y todos los bienes adquiridos con sus ganancias. Mi madre tembló de rabia. Intentó golpearme, gritando insultos al juez y a mi abogado. De repente cayó al suelo. Un infarto la mató al instante. La enterraron al día siguiente, sin ceremonia, sin nadie. Nunca quise saber dónde. Una semana después, llegué a la finca con mi abogado y policías. Los trabajadores, los mismos que contrató mi padre, no podían creerlo. Me recibieron con café y plátanos asados. Los policías se fueron y yo me instalé en la casa. La finca volvió a la vida. Ahora, con 21 años, vivo aquí con mis hijos, Sebastián y Víctor. Subimos a los árboles de mango, como hacía con mi padre. Les enseño a leer, a trabajar la tierra, a amar este lugar. No he tenido pareja desde entonces y no sé si la tendré. Mis hijos me dan todo el amor que necesito. Van a la escuela en bicicleta, tienen libros de cuentos que me leen en las tardes, los 3 en una hamaca. La finca es nuestro hogar y cada día honramos la memoria de mi padre. Si esta historia te tocó, déjame un comentario. ¿Qué habrías hecho en mi lugar? ¿Crees que el destino me dio justicia o fue solo suerte? Suscríbete y comparte esta historia. No sabes quién podría necesitar escucharla.